Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo con ustedes el estudio de la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos, hermanos, que nos acompañan a través de radiogénesis.tv y para nuestros amigos en vivo para Cristo TV, Suecia, Estocolmo en las horas de la tarde. Bendiciones para todos. Muy bien. Estamos en lo más interesante de toda esta historia, Abraham, Isaac y Jacob. Recordemos esto, importante. Abraham fue llevado a una tierra de promesa. Isaac permaneció en la tierra de promesa. Ahora nos encontramos en la historia en la que Jacob debe salir de la tierra de promesa, pasar toda una experiencia, formación, carácter, fe, para luego tener un encuentro personal con Dios y en la palabra regresar, dice el Señor, te regresaré a la tierra de la promesa. Vamos en esta historia, ¿verdad? Capítulo 28, libro de Génesis, y acompáñenme por favor al verso 13. Vamos a estar en este texto, Génesis capítulo 28, verso 13. Dice la palabra. Vamos a leerlo desde el verso 12, que es la historia en la que estamos en este momento. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. A propósito de este texto, pues en verdad muchísimas gracias a todos ustedes, hermanos, por enviarme sus testimonios de las experiencias a lo largo de su vida en la que un ángel o ángeles de Dios han hecho presencia. En verdad estoy impresionado de los testimonios. Yo tengo testimonios en muchas ocasiones de mi vida y lo repito y lo puedo dar como testimonio fiel de los ángeles de Dios, de la manera como han guardado mi vida en muchas circunstancias. La mayoría de ellas circunstancias frente a situaciones de riesgo de vida. Y el Señor ha estado obrando allí en ese momento y librándome de esta situación. Un propósito ha tenido en mi vida. Pero leyendo los testimonios de ustedes, hermanos, hermanas, extraordinario lo que Dios hace. Muchos de ustedes desde su misma niñez, frente a sus situaciones de carácter familiar, de situaciones de carácter económico en sus vidas, en la vida matrimonial, frente a sus hijos, todos de una u otra manera hemos recibido el auxilio oportuno de Dios a través de sus ángeles. Yo creo que cada uno de los mensajes que ustedes me han enviado, esto está para escribir un libro respecto de los testimonios de cómo los ángeles de Dios han obrado en la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. En el verso 13 dice la palabra, y he aquí, Yahweh estaba en lo alto de ella, de la escalera, el cual dijo, por favor preste atención, ¿qué le dice el Padre Eterno a Jacob? Yo soy Yahweh, el Dios de Abraham, tu padre. Observe que dice el Dios de Abraham, tu padre, no dice tu abuelo, dice tu padre, qué importante. Y el Dios de Isaac, que es ¿quién Isaac? Pues el padre de Jacob. Dice, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Ayer vimos cómo en los primeros versos del capítulo 10 nos decía, y fue Jacob saliendo de Berseba a Harán, y en un lugar, y en este lugar, y en este lugar, y en este lugar. Y en este lugar el Señor le dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y en esta tierra donde hoy estás acostado, hoy te la daré a ti y a tu descendencia. Este lugar en la cual hoy reposas, este lugar te lo daré a ti y a tu descendencia. Esta tierra ya había sido entregada a Abraham. Esta tierra ya venía siendo parte del propósito y de la generación de Dios a estos tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, que la palabra profética aquí nuevamente se está cumpliendo. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Verso 15. He aquí, por favor, reciba esta palabra de parte de Dios en este día. He aquí,
A ti, mi amado, te está hablando Dios. A mí en lo personal lo está haciendo en este mismo instante a través de este texto maravilloso. Estoy en Bereshit capítulo 28, verso 15. Dice, he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. Observen, aquí está el texto en el que Jacob sale de esta tierra. Recordemos que está huyendo de la persecución de su hermano, y observen cómo cuando Esaú persigue a Jacob, Jacob se ve en la necesidad de salir en esa huida intempestiva, que no estaba en su agenda de trabajo, y ahora se encuentra en un lugar solo, en medio de los peligros, en medio de las incertidumbres, en medio de la angustia, en medio de no entender lo que está pasando. Además, frente a una situación de carácter espiritual muy fuerte, toda vez que él viene de un terrible acontecimiento de engaño a su padre y a su hermano. Por lo tanto, él se encuentra en un tiempo de techuvá, de arrepentimiento profundo. Y en medio de esa angustia, posiblemente alguien que nos está escuchando, nos está viendo a esta hora, dice, yo estoy pasando por una circunstancia similar, estoy pasando por una tremenda angustia, estoy a punto de tomar decisiones que no sé realmente cómo manejarlas, no sé qué es lo mejor, qué es lo que más me conviene. Pues bien, lo que más te conviene no es lo que tú quieres. Lo que más te conviene es que Dios sea el que dirija específicamente hacia dónde es que Él quiere que tú vayas y cuál es la decisión que Dios quiere que tú tomes. Porque ya hemos visto a través de este estudio cómo cada vez que tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias intenciones, en nuestra propia capacidad, las cosas terminan bastante mal. Por lo tanto, la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios será la que nos dirige, pero con una promesa. Por eso les pedí, por favor, preste atención y comparte este texto hoy en su corazón. He aquí, dice el Padre Eterno, yo estoy contigo. Por favor, y si tú estás conmigo, dice la palabra, si tú estás conmigo, Señor, ¿quién contra mí? Por lo tanto, quiero que partamos de esta promesa particularmente. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Porque ahora yo sé, que tengo la certeza. Por favor, tengo la fe, y no es una fe, repito, de carácter intelectual. Yo ahora tengo una fe, una emuná, dígalo conmigo, una emuná. ¿Qué es una emuná? Es una fe sobrenatural, es una fe que va más allá del pensamiento, es una fe que va mucho más allá que la razón, es una fe en la que todo lo imposible para el hombre es posible para Dios. Y cuando Jacob está en este trance, si me permite usar esa expresión, no creo que sea la más correcta, en medio de esta prueba o de esta adversidad, en medio de esta angustia, y posiblemente muchos hoy en esa misma circunstancia, el Señor te dice, yo estoy contigo. Y en el momento en que Jacob recibe esta promesa, que ya no es más que una ratificación a lo que ya Dios le había dicho, entonces en esta promesa Jacob reposa. En esta promesa Jacob descansa. En esta promesa Jacob puede dormir con toda la tranquilidad, tan tranquilo y tan gozoso de poder descansar, que aún tiene el tiempo y la oportunidad de soñar con ángeles que suben y bajan, con una escalera extendida desde el punto de la tierra, sostenida en la tierra hasta lo más alto en el cielo, donde se encuentra el Padre Eterno. ¿Por qué? Porque este es un sueño totalmente espiritual, y este es un sueño evidentemente totalmente profético. Aquí Jacob está soñando todo lo que había de venir de aquí en adelante para esa tierra donde él se encuentra, esa tierra prometida, esa tierra a la cual él debe regresar, y está aquí soñando, y el Señor le está mostrando proféticamente todo cuanto ha de venir. Dice, porque, verso 15 nuevamente, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. De tal manera que el propósito para el cual Dios nos ha llamado, el propósito para el cual Dios nos ha escogido,
se cumplirá sí o sí. Por más que tú no quieras, por más que tú rechaces el llamamiento, por más que tú digas esto no es para mí, esto no va conmigo. Por favor, déjame decirte, Dios va a cumplir su propósito tal cual Él así ya lo ha propuesto. Verso 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente. Aquí la expresión ciertamente significa esto es verdad, pero es más que verdad. Es algo absolutamente verídico. Ciertamente, ciertamente. Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Observen que aquí nos escribe nuevamente la palabra lugar. Y Jacob llegó a un lugar y en este lugar durmió y colocó una piedra como cabecera y en este lugar y en este lugar. Y en el verso 16 nos dice, ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. Y al usar la palabra terrible no significa algo horroroso, significa algo grandioso. Es maravilloso lo que está pasando en este lugar. Y no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Atención, en este lugar llamado ahora Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Betel, 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 recuerden la terminación, el casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento Jacob? Está haciendo un acto profético de ungir. ¿Qué está ungiendo? Una piedra. Miren, hermanos, sobre el tema de piedra, en este punto podríamos dedicarnos unas semanas completas a estudiar qué tipológicamente representa la piedra, pero esta piedra tiene un valor y un carácter en todo el contenido bíblico extraordinario. Es la piedra angular, es la piedra de autoridad, es la piedra del altar, es la piedra del muro, es la piedra donde se construirá toda la vida y la historia de Israel hasta nuestros días. Entonces dice que la ungió, y esta acción de ungir es muy interesante. Permítame hacer un muy breve testimonio sobre la importancia del ungimiento. Hace muchos años, cuando mi familia llegamos a esta nación y particularmente a la ciudad donde nos encontramos en el día de hoy, vivíamos en una casa relativamente pequeña, en una condición de renta, con alguna estrechez, si me permiten usar la expresión. Alguien, el propietario de la casa, nos invitó a hacer un recorrido por la ciudad y nos dijo que buscáramos un terreno a los alrededores de esta ciudad porque Dios había puesto en su corazón construir una casa que nos iba a vender. Para resumir la historia, recorrimos varios lugares, aquí, allá. De hecho, no habíamos recorrido la ciudad hasta que él nos invitó a hacerlo y nos encontramos una ciudad muy tranquila, un campo, una naturaleza, muchos alrededores pastales, fincas, así de esta manera. No es una ciudad tipo concreto como otras ciudades en el mundo, una ciudad muy tranquila, muy apartada, muy guardada. Y llegamos a un punto que nos impactó, era una zona totalmente cubierta de árboles, mucho bosque, y nos pareció lindo aquel lugar. Y recuerdo cómo pedimos a la persona que parara en este sitio y mi esposa, la pastora Pili, descendimos del carro y ella buscó entre todo el lugar una piedra. Observen el testimonio que estoy compartiendo. Ella buscó una piedra. No fue una piedra muy grande, no pudo levantar una piedra de gran tamaño, pero buscó una piedra y la colocó en un punto determinado. Y acto seguido lo que hizo fue esparcir sobre esa piedra justamente lo que estamos leyendo aquí, aceite. La persona que estaba con nosotros, un hombre de años, un hombre creyente americano, él no entendía lo que estábamos haciendo y de hecho me preguntó, pastor, ¿qué es lo que están haciendo? No entiendo. Le dijimos, bueno, este es un acto totalmente bíblico, es algo que la palabra nos enseña, se llama ungir. Estamos ungiendo la piedra porque nosotros estamos apropiándonos de este terreno espiritualmente porque queremos que nuestra casa, la casa que Dios nos va a entregar, va a ser construida en este lugar. Este hombre americano me dijo, oh, lo siento, I'm so sorry, es que no es posible construir una casa para ustedes en este lugar porque este terreno no está dividido en lotes, no está aún en venta, no está en los planos determinados de la ciudad, no hay permisos de construcción en este lugar. Mi esposa le dijo, no se preocupe usted porque
Dios ya tiene todo preparado y lo que Dios me ha mostrado en mi corazón es que en este lugar donde se ha puesto esta piedra y la hemos ungido, será el lugar donde Dios nos entregará nuestra casa. Para resumirles la historia y el testimonio, no pasaron muchos días, tal vez 2 o 3 meses, cuando este hombre regresó a nuestra casa y nos confirmó que ya había adelantado todos los trámites legales con la ciudad, los permisos, etcétera, etcétera, y que evidentemente en el lugar donde habíamos puesto esta piedra se construiría nuestra casa. Hoy, para la gloria de nuestro Padre Eterno, ya más de 14 años, aquí en este sitio donde estamos originando esta programación de Radio Génesis, aquí en este mismo sitio donde está esta piedra, aquí mismo está nuestra casa y se cumplió la palabra profética. Por eso, mis amados hermanos, he tenido un gozo especial llegar a este capítulo 28 de Génesis y narrar la historia de Jacob, porque así como vimos la historia apasionante en Abraham, la historia apasionante en Isaac y ahora la historia aún todavía más apasionante en la vida de Jacob, pues de estas 3 historias estoy completamente seguro que tú y yo hemos vivido las experiencias espirituales y sobrenaturales que nos narra esta porción de la Biblia. Y todo esto está escrito para que cuando lo leamos lo podamos identificar y decir, wow, ahí estoy yo. Pues bien, aquí estamos nosotros. Tomamos una roca, la colocamos en un lugar, se ungió con aceite y se levantó de mañana, puesto la cabecera y por señal, y derramó aceite en ella. Ungir, la acción de ungir. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque el nombre anterior de este lugar era Luz, pero ahora se llama Betel. Ahora, detengámonos un momento en este punto porque quiero hacer mención a algo importante. Anteriormente esta ciudad, su nombre era Luz. ¿Quién fue el hombre que llegó a este lugar en otro tiempo y levantó en este mismo lugar un altar? Debería dejarlo como tarea, pero voy a contestarlo ahora mismo. Aquí en Betel, la ciudad llamada Luz, se presentó Abraham. ¿Quién es Abraham? El abuelo de Jacob. Y justamente en este mismo lugar se había edificado el altar de Abraham. Y hoy en este lugar, cuando la Biblia nos menciona este lugar, está haciendo referencia, lo vimos en Génesis capítulo 12, verso 8 y Génesis capítulo 13, verso 3, cuando Abraham llegó a este sitio y levantó un altar a Yahweh e invocó el nombre del Eterno. ¿Quién lo hizo? Abraham. Es decir, que ahora en el cumplimiento de la palabra, su nieto Jacob, en este mismo lugar, estando en prueba, en aflicción, en adversidad, ahora Jacob recibe la presencia de Dios en este lugar y ahora Jacob, su nieto, levanta un altar, unge una piedra, levanta un altar y llama a este sitio Betel, porque ciertamente Yahweh está en este lugar y yo no lo sabía. Mi abuelo sí me había comentado que él había pasado alguna vez por estas tierras, que había levantado un altar, pero nunca imaginé que justamente en este lugar donde hoy he reposado mi cabeza sobre una piedra, el Señor me hablara con tanta claridad y me mostrara proféticamente todo cuanto ha de venir y todo cuanto ha de suceder en la vida de Israel. Qué precioso, ¿verdad? Este texto. Ahora, en este lugar Betel, esta ciudad cananea, realmente era una ciudad cananea en la antigua región de Samaria, está situada al centro de la tierra de Canaán. Y cuando nosotros recordamos un poco de la historia, repito, nos daremos cuenta que Abraham había construido allí un altar cuando por primera vez vino a Canaán. Y allí Jacob, este es el lugar donde Jacob ahora ve o tiene una visión de lo que significaría el proceso de la escalera, los ángeles que suben, los ángeles que bajan, y dice la palabra que tuvo miedo y dice, pero esta no es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Betel, un lugar que anteriormente se conocía como Luz, Génesis capítulo 35, verso 15. Pero atención, ¿qué va a suceder en Betel, en este lugar donde Jacob acaba de instaurar un altar?
vamos a ver algunos aspectos interesantes. En Betel fue el lugar del nacimiento de Hiel, quien trató de reedificar la ciudad de Jericó. En Betel era un santuario en los días del tiempo del profeta Samuel, quien desde allí, desde Betel, desde este lugar, juzgaba al pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 16. Y fue el lugar donde posteriormente Débora, quien era Débora, una de las nodrizas, las sirvientes de Rebeca, fue también puesta allí, fue enterrada en este lugar. Cuando el pueblo de Israel había tomado posesión de la tierra prometida en la repartición de las tribus, este Betel fue asignado inicialmente a la tribu de Benjamín, Josué capítulo 18, verso 22. Pero tiempo después, en tiempos posteriores, pasó a ser propiedad o a pertenecer a la tribu de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 19. Qué interesante lo que está pasando en este lugar, repito, porque el sueño de Jacob fue un sueño totalmente profético y tendríamos mucho de qué hablar respecto de lo que es este sueño, porque este sueño encierra todo el contexto de lo que ha de venir para Israel y por supuesto para lo que serán las tribus, las 12 tribus y todo lo demás. Allí en Betel, recordemos que Eliseo, después de que subía de Betel, mientras subía por el camino, unos jóvenes salieron de la ciudad y se burlaban de él y le decían: sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Eterno. Entonces salieron 2 osos del bosque y despedazaron a estos jóvenes, a 42 muchachos. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 23. Esto sucedió aquí en Betel. Después de las divisiones del reino de Israel, ustedes recuerdan que posteriormente, estoy viendo proféticamente lo que pasó, Israel se dividió. Jeroboam I, rey de Israel, mandó ungir un becerro de oro en Betel, primer libro de Reyes, capítulo 21, verso 19, que fue destruido por Josías, rey de Judá, muchos años después, segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 15. En Betel también fue el lugar donde se agruparon algunos de los exiliados de Babilonia que regresaron a Israel en el año 537 a.C., Esdras capítulo 2, verso 28. En Betel el profeta Oseas, un siglo antes de Jeremías, se refiere a Betel con otro nombre. Interesante. Vamos a dejarlo hasta aquí porque la historia es inmensa, pero es muy interesante conocer que aquí, donde Jacob recostó su cabeza, eventos extraordinariamente importantes los vamos a ver en el transcurrir de todo el texto bíblico. Es decir, que este no es un momento que podemos pasar por alto. Este es un momento en el que se está escribiendo la historia, la vida de todo Israel. Y repito, ¿cuándo se sucede esto? Cuando precisamente estamos frente a uno de los momentos más difíciles de la vida en la historia apasionante de Jacob. ¿Por qué quiero resaltar particularmente este momento, mis hermanos? Porque indudablemente es necesario tener presente que siempre que nos encontramos frente a una adversidad, frente a una crisis, frente a una prueba, frente a una situación como la que se encuentra Jacob, evidentemente en este momento es porque Dios, algo grande está haciendo. Recordemos que para quienes amamos a Dios, todas las cosas siempre nos ayudan a bien. Así es que en lo que nos queda de esta semana, que es ya corto el tiempo, necesitamos avanzar, mis amados hermanos. ¿En qué aspectos? Ya vamos a ver ahora la historia en el que Jacob llega hasta el lugar donde él debía aparecer, en Aram, recuerden, y allí se encuentra junto a un pozo. Vamos a ver nuevamente, un pozo de agua. En este pozo de agua se encuentra con algo, y es que el pozo está cerrado. Y no solamente está cerrado, sino que está cubierto con una piedra gigante muy pesada. Alrededor del pozo hay un número de hombres pastores de ovejas cerca al pozo. Aparece en la historia Jacob, en esta narrativa, pregunta a aquellos hombres: ¿quiénes son ustedes? Somos pastores de la región de Aram. ¿Ustedes conocen aquí en esta región de Aram a un hombre llamado Labán? Por favor, que si lo conocemos. Labán, ¿hijo de quién? De Betuel.
Betuel, ¿hijo de quién? De Nacor. Nacor, ¿quién es? Hermano de Abraham. ¿Conocen ustedes a Betuel? ¿Conocen ustedes a Labán? Los pastores se miraron entre sí y dijeron, pero ¿por qué pregunta este extraño precisamente por Labán? Que si lo conocemos, Labán es el hombre más conocido en toda la región de Aram. Es el hombre más conocido. ¿Podrían ustedes decirme quién es? ¿Qué hace Labán? No, la verdad es que preferimos no hablar de este hombre, porque Labán aquí y Betuel, quien había sido su padre, su testimonio era un testimonio absolutamente terrible, engañador, defraudador, mentiroso, algo por el estilo. Lo vamos a ver mañana en detalle. Pero a donde vamos a llegar hoy para cerrar nuestro tema es que estando en este lugar los pastores se extrañaron de ver por qué este extraño preguntaba justamente por Labán. Así es que ellos le dicen, es mejor que le preguntes a su hija, que está llegando en este momento al pozo. Observen que en medio de un grupo de pastores repentinamente aparece en una hora determinada del día, hora de que las ovejas beban allí, aparece, ¿quién aparece ahora en la historia? Raquel. Raquel, pero un momento, ¿cómo que Raquel? Si nosotros entendemos que los pastores de las ovejas son hombres, ¿por qué aparece Raquel, la pastora? La pastora, léalo conmigo. A ver, vamos a este texto. En capítulo ya 29, aparece Jacob en el verso 2, en la boca del pozo, observa, pregunta por su tío. Y en el verso 9, por favor, léalo conmigo. Vamos a cerrar aquí. Mientras aún él hablaba con aquellos pastores, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Pastoras, digan amén. Qué bonito, ¿verdad? Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Es interesante este texto que estamos leyendo en el capítulo 29, en el verso 9, porque aquí ahora nos habla de Raquel. Vamos a entrar ahora en la historia de Raquel, vamos a estar en la historia de Labán, y vemos cómo aquí menciona a Raquel como la pastora. Muy importante. La pastora. ¿Y es que acaso Labán no tenía un pastor de ovejas? Pues mañana veremos qué pasó con el pastor de ovejas de Labán y por qué ahora Raquel es la pastora de las ovejas. Mis amados, muchísimas gracias. Por favor, avance en el capítulo 29. Lea todo el capítulo 29 porque vamos a tener que resolver esta historia entre los 2 días que nos quedan. Hablando ahora ya de Jacob en la casa de Labán, sus hijas y toda la historia de lo que va a acontecer ahora con las tribus o los hijos de Jacob. Mis amados, tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Shalom, bendiciones. Gracias por compartir el mensaje y muchísimas gracias, por supuesto, por cada uno de los saludos y testimonios que a diario nos envían. Para todos, bendiciones.